y que estaba corriendo y lo interrumpimos un poco, lo cambiamos un poco por la Semana Mayor. Entonces ya a partir de lunes los programas, discipulados, enseñanza, todo sigue normal. Si alguien tiene alguna duda con respecto a ese programa, por favor, pídaselo a algún hermano de la congregación y desde luego estoy a sus órdenes para que conozcan el programa de transmisiones vía electrónica, podamos estar en comunicación permanente. Y por otro lado, bueno, pues invitarlos a que permanezcan en sus casas donde sea posible, orando, leyendo la Biblia, adorando a Dios, alabándole y participando desde luego en el estudio de la palabra a través de los discipulados vía electrónica. Y desde luego si alguien tiene alguna idea de abrir un grupo vía electrónica con un grupo de amigos, de familiares, pues pídanos consejo y se lo damos con mucho gusto para que pues, podamos estar haciendo labor, no solamente en el contexto de la iglesia, sino para discipular, evangelizar gentes que finalmente están fuera del contexto de la iglesia ahorita, pero que queremos que se conviertan a Cristo y que mañana pasado, que nos volvamos a congregar, pues podamos estar juntos y por lo pronto estar juntos en el Espíritu, al recibir a Cristo en su corazón. Las gentes que sabemos que no conocen a Dios y que nos interesa que lo conozcan. Entonces, pues es importante entender esto y trabajar con la ayuda de Dios en nuestro propósito de maestros o de líderes. Este discipulado de ahorita es de aprender a ser maestros y aprender a ser líderes. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad de profundizar, escudriñar, estudiar, preguntar para ser mujeres y hombres, hombres y mujeres, líderes y maestros. Porque tenemos que aprender a ser siervos de Dios, siendo maestros, líderes, para que el Señor nos prepare para que podamos de una manera ser fieles siervos de Dios en los campos que Él ha abierto en su iglesia. Y desde luego, a través de las vocaciones, de los dones, de los talentos que ha repartido a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Tú nos has llamado, nos has preparado para ser líderes y maestros, maestros y líderes. Te damos gracias por esta gran bendición que nos das, al hacerlo, al prepararnos, al capacitarnos y al tener dentro del cuerpo de la iglesia maestros y hombres y mujeres, mujeres y hombres que son ejemplo de enseñanza, de paciencia, de consejería. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice tu palabra. Ayúdanos a ser humildes y sencillos para pedir consejo y tener conocimiento que nos permita ser maestros, tener una buena enseñanza y de esa manera ser cabeza y liderar grupos, familias, en el campo de la sociedad, del trabajo y desde luego de la familia y de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el punto de la tarea para esta semana fue el punto 6, que es el principio de ser un obrero. Esa es la tarea que quedamos de analizar y en todo momento los que quieran dar su punto de vista lo van a poder hacer. Solamente quiero hacer unas breves notas. El principio de ser obrero, para llegar a ser maestro y para llegar a ser líder. Primero tengo que ser obrero, aprender a ser obrero. No puedo llegar a ser maestro ni líder de nada si no empiezo por ser obrero. Es un principio, no solamente principio porque inicia, sino principio porque es una conclusión, una revelación, una doctrina, un principio, ser obrero. Lo que Dios exige en su palabra no es ser jefe, sino ser obrero. Para poder llegar a ser pastor, maestro o diácono, diaconisa al servicio en la iglesia, en cualquier sentido, tengo que empezar por ser obrero. Mateo 9, 35 al 37, que está en la hoja que quedó como tarea. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, subrayo multitudes, tuvo compasión de ellas, de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, cuando no hay un maestro, un líder, una maestra, una lideresa en una multitud, esas ovejas se comportan desamparadas, alocadas, como ovejas sin pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la cosecha, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Está hablando aquí que hay pocos obreros para hacer la tarea de orientar a las multitudes. Las multitudes andan dispersas, sin saber qué hacer. Dispersas, utiliza dos verbos, desamparadas y dispersas, por falta de obreros, obreras. Esto es muy importante porque eso nos toca directamente a nuestro corazón. Nosotros que hemos sido llamados o llamadas, si son mujeres, a ser maestros, líderes. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando en un mundo desamparado, en un mundo disperso, que necesita obreros. Y los obreros empezamos siendo aprendices de maestros, pero obreros. El obrero es el que hace la obra de maestro, aprendiz de maestro, pero empezamos a enseñar. Pido consejo, sigo las instrucciones del mentor o la mentora, pero empiezo a hacer la obra. ¿Por qué? Porque el problema no es que Dios esté exigiendo campeones, maestros campeones, sino está exigiendo que seamos obreros, que seamos capaces de hacer la obra. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. O sea, yo me presento o debo presentarme ante Dios como obrero, como obrera si eres mujer. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. O sea, Dios no está pidiendo campeones, Dios no está pidiendo gentes excepcionales, sino obreros, para que ese obrero se prepare para llegar a ser maestro o líder. Pero aún así, nuestra calidad de obrero no se pierde. Seguimos siendo obreros. Obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que enseña. El obrero tiene dos características: hacer la obra y enseñar a cómo hacer la obra. Eso dice este pasaje en 2 Timoteo 2:15. Obrero que usa bien la palabra de verdad. Obrero que hace la obra. Preparar gente, ¿cómo? Enseñando, que usa bien la palabra, que usa bien la enseñanza. 1 Timoteo 4:14-16. No descuides el don que hay en ti, en este caso, el de ustedes y el mío, de maestros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? Ocúpate en el don que hay en ti. En este caso, de ustedes y mío, es el de ser maestros. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas. Las cosas, la obra, las obras, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ¿qué características tiene aquí? Hacer la obra, enseñar buena doctrina, sana doctrina. La obra tiene que ser con base en el conocimiento, no trabajar por trabajar, no enseñar por enseñar o enseñar a alguien para que sepa, sea alguien diferente en el sentido de tener supremacía, sino le enseño como maestro o como maestra para que ese alumno cumpla con su propósito. Ese es el punto, esa es la tarea. Ocúpate en el don que tienes. Permanece en ese don. Ten cuidado de la doctrina, o sea, porque el maestro enseña doctrina.
No enseña lo que se le ocurre, no enseña la opinión subjetiva o personal, enseña doctrina. Y la doctrina ya está escrita en la Biblia, en el conocimiento. Por lo tanto, tengo que estudiar duro como maestro, no cansarme de estudiar. Ahora que yo estoy aquí en casa, pues tengo más trabajo que antes, porque estoy estudie, sacando conclusiones, etcétera, etcétera, profundizando. Porque esa debe ser la tarea del profesor, el maestro. Estudiar, escudriñar la sana doctrina y entonces aplicarla a mi discípulo, que estoy capacitando a través de la enseñanza, en su don, talento, no en cualquier cosa, sino en el don y talento. Por eso tengo que descubrir de mi alumno, de mi discípulo, del que soy maestro o maestra, cuál es el don que tiene, cuál es su habilidad, y desarrollarlo a través de la enseñanza con sana doctrina. Y termino con 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 2 y 5. 2 de Timoteo 4, 2 y 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, otra vez la palabra doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu servicio, tu ministerio. Otra vez, predica la palabra, o sea, proclama la palabra. Un maestro no se queda callado, está enseñe y enseñe y enseñe con la palabra y con el ejemplo. Instar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, decir a la gente en qué condiciones está frente a las circunstancias y a la palabra, que en un momento dado se está enseñando al discípulo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú soporta las aflicciones, sé sobrio, sé equilibrado como maestro. Soporta los problemas, soporta las aflicciones, las situaciones difíciles. Haz obra de evangelista, o sea, proclama el reino, proclama la palabra de Dios en tu alumno, en tu alumna, y cumple tu ministerio de maestro o de maestro. No te apartes. Si es tu llamado, cumple tu ministerio. En el área de la iglesia, en el área del trabajo, en el área de la familia, en el área donde estamos ubicados. No podemos movernos, sino ahí cumplir nuestro ministerio, donde quiera que Dios nos ponga. Muy bien, ese es el análisis que hago en forma muy general, el punto 6 del manual que estamos estudiando, que se llama el principio de ser obrero. Tarea que cada uno de los alumnos debe llevar a su propio coordinador, que es desde luego Arturo Ángeles, o Luis Blancas, o un servidor, y bueno, enviar la tarea por WhatsApp, por correo electrónico preferible, y desde luego hacer algún comentario muy breve de los que están aquí escuchándome ahora. Abran su micrófono uno por uno y hagan el comentario que crean conveniente. A sus órdenes. ¿Algún comentario? Buenas noches, pastor. Habla Guadalupe González. Sí, Ángel. Con respecto a los pasajes que veíamos, bueno, que tomamos como referencia de Mateo 9, 36, 38, nos decía que, pues, el Señor él iba y tenía compasión de las personas al ver que tenían necesidad y en el que se encontraban y mencionaba la parte de que hay mucho trabajo por hacer, pero que no hay obreros suficientes para la obra del Señor. Entonces yo leía el pasaje de Mateo 9, 35 que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, por consiguiente, yo entendí que Jesús en su recorrido se encontró con diferentes personas, como lo menciona este pasaje, y podía ver estas situaciones que tenían, ¿no? Entonces entendí que es un compromiso de amor de parte de Jesús hacia la gente. Es el gran reto que tenemos delante de nosotros como hijos de Dios. Dejar nuestra zona de confort es muy importante porque significa que debemos ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por diversas situaciones y que debemos atender al mundo de Dios
para formar parte de los obreros que siguen las mies del Señor, como lo menciona en Mateo 21. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Del punto 1 y el punto 2 de la siga la corriente, nos dice que en la parte para ser un discipulador efectivo es muy importante que como discipuladores o mentores nos sigamos alimentando de la palabra de Dios. No solamente enseñar, sino también es importante seguir aprendiendo para poder enseñar a los timoteos que se encuentran en crecimiento espiritual. Como menciona en Romanos 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, ya en el punto de 8 cualidades de un discipulador efectivo, pues muchas veces dudamos de nuestras capacidades como discipuladores. El Señor Jesús es el que nos capacita para la obra como lo hizo con Moisés, como lo menciona en Éxodo 4, 10, 12, y en la parte de Jeremías 1, 7, 9, que dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y darás todo lo que te mande. No temas delante de Dios, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Entonces yo entiendo esta parte de que el Señor Jesús nos capacita para su obra. Y dos puntos que me llamaron mucho la atención fue el amor de Dios y amor por la gente, como lo menciona en Mateo 22, 37, 39, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una parte que debemos de cumplir como hijos de Dios. Y esto fue lo que entendí, pastor. Muchísimas gracias. Sí, nada más agrego que sí hay que ayudar a la gente, pero la tarea fundamental nuestra, y lo dice el pasaje, es enseñar. Enseñar cómo salir de su crisis, cómo salir de su pobreza, cómo salir de su ignorancia. Porque si yo le ayudo, le doy un pan, mañana me va a tocar mi puerta porque le doy otro pan, y así sucesivamente, en lugar de enseñarle a buscar el pan. Entonces tengo que enseñar. Enseñanza es fundamental para hacer mi tarea como profesor, como maestro, como líder. Esa es la tarea completa, porque cuando llama Dios a que la mies es mucha, los obreros pocos, se refiere, él dice que enseñaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero también enseñaba. Entonces, ahí la obra que tenemos que hacer está fundada no solamente en la obra, sino sería puras buenas obras, y eso no sirve, sino es la enseñanza. Las buenas obras dirigidas por la enseñanza, porque tenemos los que estamos oyendo y participando en este discipulado, el don llamado de ser maestros, de ser mentores. Gracias por su comentario, hermano. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Sí, pastor. ¿Me escucha? Adelante. Yo me quedo con la visión que es compartir la acción y el efecto de tener una nueva vida a través de la resurrección de Jesucristo. Enseñar lo que Él me ha enseñado con la confiabilidad de compartir en testimonio vivo todo lo que Él me ha transformado, con la fidelidad de su verdad y con el amor y la calidad que Él me ha enseñado a amar con amor ágape. Con eso me quedo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Habla Alfredo Campuzano. Sí, hermano, adelante. Pues mire, con algunos comentarios me llamó la atención mucho que el pueblo estaba, la gran multitud estaba desamparada y dispersa. Estaba checando lo que es el significado de ambas palabras. Desamparado, bueno, están sin amparo, sin abrigo, sin defensa, necesitan auxilio. Dispersas, que están separadas, están diseminadas. Cada quien por su lado, sin seguir un liderazgo. Sí, es decir, tienen esa cohesión, no están en esa unidad. Finalmente, bueno, es decir, cada persona estaba con pensamientos sin cohesión, son personas fluctuantes, son personas infelices. Y en relación a esto, a la que la mies es mucha y poco los obreros, el obrero es el trabajador,
es el que va a hacer el trabajo de enseñanza. Precisamente esa enseñanza y traído esto a estos tiempos o a lo que se enseñó hoy en la predicación de la victoria que es de Dios sobre la muerte. Precisamente esa enseñanza de Dios en la resurrección, el significado de lo que implica su resurrección. Con eso me quedo, pastor. Gracias, hermano, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, pastor. Con la enseñanza que obtuvimos el día de hoy, en parte de Mateo 9:35-38, dice: recorrió Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, yo me quedo aquí con la parte de que se requiere de disposición y de voluntad propia para trabajar para el reino de Dios, de forma en la que estemos preparando, que estemos capacitando o entrenando a más obreros para que se siga compartiendo la palabra y que ellos también tengan esa forma de seguir, como lo dice aquí en Mateo 35, seguir predicando, enseñando, sanando enfermedades. Entonces, para que ellos lleguen a una madurez en Cristo. Entonces, principalmente en Mateo 9:35 nos dice que pues hay mucho trabajo, ¿no? Muchas cosas por hacer, pero faltan pues manos para poder hacer ese trabajo. Entonces, en cuanto dice la parte de siga la corriente, como discípulos tenemos que estar bien cimentados en la roca que es Cristo y en la palabra de Dios para compartir la palabra también a nuestro prójimo. Yo leía en Efesios 2:20-22, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo en santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y también veía esta parte de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-10. En este caso, pues tenemos que estar nosotros como hijos de Dios, llenos de la palabra de Dios, que sería nuestro aceite, tener encendidas nuestras lámparas y no confiarnos, ¿no? O sea, no permitir que a lo mejor con lo que ya sabemos, pues nos quedemos con ese conocimiento, al contrario, seguirnos renovándonos en el conocimiento. Y ya por último, todas las cualidades que usted nos mostró a través de este estudio, yo todas las vi que son muy importantes, pero con la que yo me quedo en esta noche es con la característica del amor. El amor con el que Dios nos enseña, que es ese amor ágape, de darlo todo sin esperar recibir algo a cambio, como lo dice en Efesios 3:17, 19 y 21, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre en el interior por su espíritu, y también, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y también veía la parte de en Primera de Corintios 13:4-7, pues es la parte del amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y toda esta parte que nos menciona en Primera de Corintios es como una forma en la que nosotros también como discípulos o ser discipuladores de mentores de los que están en el proceso, pues darlo todo también para ellos, ¿no? Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Soy Tony Estrada. Adelante. Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por este estudio porque nos permite confirmar que toda la enseñanza que el Señor nos dio, Él también la ha cumplido. Y yo veo todas estas características también en Jesucristo, que en su ministerio, Él también así fue, tuvo ese amor y ese amor a Dios que lo contagió, y a la gente, la visión, todas y cada una de esas características en
en Jesucristo. Y en su palabra nos dice que sigamos las pisadas de Cristo. Entonces ahí pues nos insta a seguirlo. Y una de las que más me llamó la atención fue la visión que hace poco le estaba leyendo el pasaje donde Pedro se acerca a Jesús y le dice que pues que no vaya a Jerusalén para que no le acontezca ese mal, y Jesucristo le responde una palabra fuerte que se aparte de él, dice, porque estás poniendo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Jesús nos enseñó en todo tiempo a poner la mirada en las cosas de Dios, y esta es la visión que quiere que tengamos para la obra que nos está encomendando, pero también para mirar con estos ojos de amor a los Timoteos, a los discípulos, porque así también Cristo nos miró a nosotros de lo que Él quiere que hagamos. Y en tener puesta la mirada en la obra de Dios, nos lleva a justamente a poder dar un fruto que le agrade a Él y que a lo mejor nosotros no pensábamos que podíamos hacer, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos insta a que pongamos la mirada en Él para trabajar para Él, para servirle, y que veamos como Cristo miró, por ejemplo, a Mateo, que siendo publicano lo llamó y él dejó todo, y no miró que era publicano, que era pecador y así, sino que lo que él podía hacer para la obra de Dios. Y eso es pues con lo que yo me quedo, porque bueno, y le doy toda la gloria a Dios porque él nos está mirando nos enseña a mirar así, a tener esa visión. Ahora bien, la gloria de Dios. más agrego una cosa. Este trabajo que usted menciona y que mencionarán las hermanas y hermanos va a ser calificado por Dios. Dicen, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tengo que enseñarles las primeras letras. O sea, tengo que hacer mi tarea, porque este es un discipulado de maestros, maestras. Entonces, tengo que dar fruto, produciendo discípulos que sean también maestros. Y eso hay que comprobarlo. No es solamente decirlo, saberlo, sino comprobarlo con los hechos. ¿Alguien más? Sí, pastor. Gracias. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Eloísa. Yo leyendo el estudio que nos mandó, en uno de sus clases de discipulado de servicio, se me quedó muy marcado el hecho de que decía, en Isaías 6:8, que decía, después de leer como referencia Mateo del 9 al 36, me quedó muy claro que en Isaías 6:8, cuando dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy, el día de hoy, estoy consciente de la responsabilidad de decir, heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, cuando vi las características de Mateo, en el que decía que había gente con necesidad, eran lugares que probablemente estuvieran muy lejanos, es saber esa consecuencia de decir, en base al versículo de Isaías, envíame ahí. Entonces yo veo que como los hombres de Dios que responden con un profundo y reverente, heme aquí, atentos al mensaje y listos para obedecer hasta lo más, con todos nuestros recursos, incluso el Señor Jesucristo también llegó a decir, heme aquí. Entonces vemos cómo esa frase, yo al leer el estudio vi que me ayudaba tanto a entender las características de las cualidades de un maestro, tanto para entender que yo me tengo que alimentar, que no debo de ser temerosa de poder hacer un discípulo, porque no es por mis fuerzas. Cuando nos dice la palabra del Señor que esfuérzate y sé valiente, para que nosotros nos pongamos ese reto, no en nuestras fuerzas, sino conforme la palabra de Dios, de poder enseñarles a otras personas, a ambos hermanos, la palabra de Dios. Entonces, conforme a esto, en Abraham, en Génesis 22:11, en Primera de Samuel 3:4,
en Isaías 6:8 vemos esta frase de heme aquí, pero aquí vemos esta característica de envíame a mí, heme aquí, vemos que es por obediencia, vemos que debemos de ser prestos, listos para atender el llamado de Dios, debemos estar preparados. Ahí sería nosotros como para obedecer y hacer discípulos, pero también se aplica esta frase en, en Primera de Samuel 3:16, en donde también él dice que él está dispuesto no nada más a que le enseñen, o sea, yo para discipular, también tengo que estar dispuesta a que me enseñen a mí, a que yo también me comprometa, y vemos que la disposición que debemos de tener ante nuestros semejantes, ya sea en estos puestos para guiarlos o para nosotros ser guiados. Y me quedo con la última frase del estudio donde dice que tenemos que hacer lo que sea necesario. Tenemos que dedicarle horas al estudio de la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo para, exacto, no darle las cosas en la mano al hermano, sino enseñarle a buscar en la palabra. A mí lo que me sirve a lo mejor darle alguna clase si él no sabe aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Yo con eso me quedo, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. La verdad, esto me impresionó bastante más en estos tiempos en los cuales salimos de la zona de confort y empezamos a ver que hay bastante necesidad. Yo me quedo con la palabra obrero y varias cosas, ¿no? Ser un obrero es un trabajo arduo y preparación continua para ponernos en la brecha, porque así como Jesús vio que había ovejas sin pastor, nosotros tenemos que ver que, pues vaya, en Ezequiel 22:30 dice que buscó quien hiciera vallado y no encontró a nadie que se pusiera en la brecha. El amor que Jesús tuvo para con nosotros con gran misericordia es lo que nosotros tenemos que ver en la gente al mirar a otros con ese amor que Jesús tuvo con nosotros con misericordia para poder pues llevarlos a los pies de Cristo, pero lo más interesante es que tenemos que seguir alimentándonos cada día a otro nivel, porque no nada más tenemos que dar y dar, sino también recibir del alimento espiritual para estar bien preparados e ir a otro nivel cimentados en la roca. Lo más importante es llevar a los discípulos a que sean como los de Berea, a que escudriñen y verifiquen si lo que está escrito es lo que nosotros estamos diciendo conforme a la palabra. Y pues no dejar que se vayan a otros pastos, como dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un grupo de personas que Dios nos dé, discípulos, interesarnos ahora sí que en sus situaciones, apoyarlos, pero que ellos, apoyarlos no en darles las cosas, sino que aprendan cómo pedirlas a Dios y que vean que el que da es Dios, no nosotros. Y pues de las cualidades me quedo con no dejar de ver la visión, el servicio y sobre todo el amor. Todas son importantes, pero si perdemos de vista la visión y solo damos amor, pues la verdad estaríamos atendiendo otro tipo de cosas. Pero me quedo con eso, con hacer vallado, estar en la brecha y alimentar a las ovejas que Dios ponga en mi camino, cimentada en la palabra de Dios. Con eso me quedo, pastor. Amén. ¿Alguien más? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí como nos dice el Señor que Él tuvo compasión de ellas, de las ovejas, ¿verdad? Porque estaban desamparadas y dispersas. Pues aquí veo también en Isaías 53:6 que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Y bueno, podemos ver que están cansadas,
por no disponer de alimento espiritual, del pan de vida, y que tienen necesidad de pastor, para que las guíen a buenos pastos, las vuelvan al reino. Y el Señor nos enseña en Lucas 6:12, y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, así nosotros debemos orar a Dios, pues porque hay mucho trabajo para llevar a cabo, pero pues hacen falta manos para ello. Al ver la necesidad de que haya más obreros, pues debemos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En Juan 15:1 dice, mi Padre es el dador, y como todo es de y para Él y para su servicio, cosecha la mies. Este ministerio de ser maestro es un trabajo de recolección en el que Dios mismo está al frente de la misma y todo lo planea, lo ordena para lograr los mejores objetivos. Y nosotros, ministros, debemos hacerlo con diligencia, con gozo, para llevarlo a cabo con la perfección que requiere, y para lo cual nos trata de las 8 cualidades de un discipulador efectivo. Gracias. Gracias, hermano. Sí, pastor. Además, ¿algún otro comentario? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios le bendice, Gaby Meyer. Pues en esta hora doy gracias a Dios por esta enseñanza, y a mí lo que me llamó la atención fue primeramente donde dice que la mies es mucha. Ciertamente hay muchísimas personas que tienen la necesidad, pero faltan personas capacitadas. Y debemos de entender que si nosotros hemos tenido este llamado del Señor de ser maestros, primeramente tenemos que estar, o sea, nosotros tenemos que haber pasado por este periodo de discipulado para poder tener esa sana doctrina y poder compartirla a nuestros discípulos, porque ciertamente tenemos una gran responsabilidad a la hora de lo que les vamos a compartir. Y es como lo que ya hemos aprendido en otras lecciones, de que también es esta parte de apacentar a las ovejas, es estar cercano a ellos, es el estar pendiente de ellos, a sus necesidades. Y a mí también lo que me llamaba la atención es que ciertamente sobre la mies, y la mies son las plantaciones. Y me llamó la atención que Jesús utilizaba un vocabulario o una forma de enseñarles en ese momento a las personas de una manera que ellos pudieran identificarse. Y esa enseñanza, a mí, bueno, gracias a Dios, me dio esa enseñanza en la parte que como maestros tenemos que buscar las estrategias para justamente ver cómo vamos a la palabra, lo que hemos aprendido con nuestros discípulos, para que ellos puedan entenderlo y eso pueda generar fruto en ellos. Y otra, gracias a Dios, que aprendí fue la parte de que ciertamente, como ya lo mencionaron mis hermanos, debe de haber el amor a Dios, que es el temor a Dios, y que ese mismo temor, o sea, ese amor, los otros anhelen, para que esa relación que nosotros tenemos con Dios pueda ser un reflejo y que otros también anhelen eso que nosotros tenemos. Y otra cosa también importante es la confianza, ganarnos la confianza de nuestro discípulo, fundado en la paciencia y en el amor a ellos. Y bueno, también la otra parte de tener un corazón de un maestro, que es buscar momentos de aprendizaje, el estar buscando las clases, los discipulados, ahorita en esta situación, pues ya sea en vía internet o en llamadas, o sea, estar al pendiente de sus enseñanzas, porque ciertamente ahorita, como igual usted lo mencionaba, es una gran responsabilidad delante de Dios, y el ser llamados como maestros
es una gran responsabilidad, porque ciertamente el Señor nos va a pedir cuentas de todos estos discípulos que tengamos a nuestro cargo. Entonces, por eso es bien importante estar fundamentados en la palabra para compartirles una sana doctrina, y si hemos comenzado con unos discípulos, no dejarlos en el camino, sino que ser perseverantes. Amén. Y me quedo, gracias a Dios. ¿Alguien más? Bueno, la tarea ya se la mandé por los vías de WhatsApp. Es el punto que sigue del manual. Este fue el principio del ser obrero. El que sigue es el principio de la transformación espiritual. Ya lo envié también por WhatsApp, por correo. Entonces, pues ténganlo a la mano, estúdienlo. Si tienen alguna pregunta para el desarrollo del tema, acuérdense que tienen que mostrar resultados. Yo espero que en las próximas clases de la clase o sea, del análisis que den, también pongan algún ejemplo propio o de otra persona, ya sea bíblico o histórico, pero que veamos que lo que se está aprendiendo lo entendimos y lo aplicamos. Así es que les dejo la tarea para que de hoy en 8 podamos tener este mismo tiempo de reflexión para ir avanzando y madurando en nuestro llamado como maestros. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo, pastor, principalmente, viendo cómo Jesús enseñaba a sus discípulos por parábolas, y me llama la atención de cómo lo hacía, lo hacía de una forma que pudieran entenderlo. Entonces, me quedo con que para ser maestros debemos enseñar de forma que nuestros discípulos entiendan. Y me quedo también con la parte de ser obrero, es el que hace la obra para la mies. Y para eso debo estudiar y escudriñar la sana doctrina, la palabra de Dios, y también descubrir cuál es el don y cuál es el talento y desarrollarlo de mis discípulos. Pondré el ejemplo de cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a pescar, que les dijo, bueno, Señor, llevamos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Él les dijo, echen la red, y les dijo de qué forma lo hicieran para que ellos aprendieran. Y por último, un ejemplo también de esto sería que para ser perfeccionado, aquí dice en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, es decir, que para que el discípulo llegue a ser como el maestro, debe ser perfeccionado en la obra, para que pueda ser un discípulo eficaz y efectivo. Con eso me quedo, pastor, esta noche. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay nadie más, solamente agradecerle a Dios que nos da esta oportunidad y pues que se preparen con la tarea que ha quedado pendientes y buscando profundizar. Tenemos tiempo para estar en casa, leer la Biblia. Si necesitan alguna orientación sobre el tema, pues usen las vías de comunicación para desahogar dudas. El Señor los bendiga, que estudien el tema y que lo pongamos en práctica. Ahora, desde casa. ¿Podemos hacerlo? Sí. Yo soy profesor de la UNAM y mañana tengo dos clases, vía electrónica les voy a dar. Es decir, no hay ninguna excusa para no enseñar. Si nuestro llamado es ser maestro, pues tenemos que ver la manera de enseñar que nuestros alumnos sean mañana o dentro de poco tiempo también maestros que nos superen. Eso es lo que Dios quiere. Dice Jesucristo, mayores cosas que los que yo hago, ustedes harán. Así es que los discípulos que estamos preparando serán mejores que nosotros. Ese es el propósito en el campo de la enseñanza. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y seguimos en comunicación. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.